Continuamos con Saber y Sabor. Le digo quienes me acompañan esta noche. Miguel Nani, que es diputado por la Unión Cívica Radical, y Carlos Zapata, que es diputado por Ahora Patria. Bueno, bienvenidos, un gusto que estén conmigo esta noche. Un gusto, Sergio, te agradezco mucho la invitación y un gusto compartir acá con el diputado Nani. Bueno, vamos a hablar un poquito de política. ¿Cómo andás, Sergio? Un gustazo. Bien, ¿Cómo andás? bien, Miguelito. Hace mucho que no estaba acá, muchas gracias. Sí, bueno, es que vos tenés ciertas preferencias por algunos programas, entonces... No es cierto eso. Yo por ahí le digo, no, y no puedo, otro día, le digo, bueno, ya sé, vos tienen sus preferencias. Y bueno, hay muchos políticos que tienen sus preferencias por los programas más, digamos, por el periodismo, ¿no? Un periodista sí, otro no. ¿Qué más sos, hermano? ¿Qué tal Cafayate? ¿Cómo anda Cafayate? Muy lindo. Hace rato que desde antes de la pandemia que no voy. Muy lindo, es cierto, se te extraña. Está lindo. Las trasnochadas con el champán. Sí, no conmigo, ¿no? No, sí, hemos compartido como una... pero la verdad, Sergio... Un fin de año muy bien pesadito. Exactamente, el único. Y vos sabés que, bueno, reactivándose con el turismo, muchos emprendimientos, bueno, también con la crisis propia que viven toda la provincia y todo el país, ¿no? Pero bien, en marcha Cafayate, por suerte. Bueno, yo hablaba del... ¿Verdad? Les digo, les comentaba a usted, le voy a comentar al público, es la primera vez que me cuesta tomar un tema importante del Congreso de la Nación, ¿no? No es que en otras oportunidades el Congreso tratara cosas muy importantes, porque hubo años donde había que contar con los dedos de una mano la cantidad de reuniones que tuvieron en el Congreso de la Nación. Lo lamentable. De todos modos, hay un tema que es importante, que el año pasado quedó muy rengo, que es la aprobación de un presupuesto. Y para que la gente se dé una idea, cuando uno trata un presupuesto, trata la cantidad de recursos y el origen de los recursos y la cantidad de recursos que se van a destinar para ciertas cosas. ¿Cómo va a utilizar quien gobierna esos recursos? Y eso, naturalmente, en beneficio, se entiende, de todos los ciudadanos argentinos. Cada provincia tiene su representante y trata de defender y ver de que el presupuesto salga de la mejor manera posible. Bueno, este año, por suerte digo, se aprobó, porque tiene media sanción en la Cámara de Diputados. Ese es un paso. Ahora, el segundo paso del análisis es si fue bueno aprobarlo o no, qué cosas podríamos haber mejorado, digamos, para las provincias, en particular para nuestra provincia. Mira, sí, es necesario para la administración del Estado que exista un presupuesto. Total. Es casi imprescindible. Si uno quiere hacer una administración eficiente y racional, tenés que tener un presupuesto, porque el plan de gobierno constituye la naturaleza de los insertos del presupuesto, es una autorización máxima a gastar y una estimación de recursos y establecer claramente en épocas de crisis cuál es el camino a seguir. Ahora permíteme una pequeña interrupción Sí. ahí. Es el uso de las partidas presupuestarias. Bueno, ahora empezamos por la realidad. Te acabo de describir. No, está bien, pero lo ideal. es bueno Sí. para que marcarlo para la teleaudiencia, que no tiene Sí. por qué ser experta en cuestiones presupuestarias. Cuando uno puede usar con cierta discrecionalidad, o con mucha, transferencias de partida, Claro. cuando uno aprueba un presupuesto, dice después, ¿para qué? Claro, eso iba. La cuestión es que de un tiempo a esta parte, digamos desde la presidencia de Menem para aquí, el presupuesto ha ido perdiendo institucionalidad. ¿Qué quiere decir? Que ya no es una autorización máxima a gastar, Servicio, por favor. porque la política está tergiversando el sentido de la Constitución y el contenido del artículo 76, básicamente. El Poder Legislativo es responsable de sancionar el presupuesto porque establece cuánto se va a gastar y dónde se va a gastar. Las delegaciones para que el Poder Ejecutivo pueda, a través del jefe de gabinete ministro, que es un funcionario no electo por el pueblo, pueda transferir y cambiar el destino de la partida, llega al punto de desnaturalizar a tal medida el presupuesto que se transforma en una autorización global a gastar y después lo acomodarán, por supuesto, no se puede bajar el tema de los sueldos y demás. Entonces, cuando hubo un presupuesto y hay una asignación para obra pública, vas a ver la ejecución posterior y se ejecuta un 40%. Cuando esa transferencia de partida también tiene oculto una subestimación de los ingresos y que se incluye una cláusula que dice lo recaudado por arriba del presupuesto tendrá el destino que establezca el jefe de gabinete de ministros.
Entonces, vos bajás la proyección inflacionaria, la proyección de ingreso está baja, sabés que se sobreejecuta, si la inflación va a ser un 100%, hay un 40% de subestimación, entonces le está dejando una caja sin ningún tipo de control. El avance que se hizo desde Juntos por el Cambio, luego de negociaciones, es que eso ya no queda como quedaba los otros ejercicios, que necesita ir al Congreso cuando la inflación se desfasa en más de un 10% de la prevista. Entonces, por ahí se pudo poner una cuestión. El trabajo del Congreso está limitado porque en la República Argentina hay poco ejercicio real de la democracia. Ahora las fuerzas están en paridad. Oficialismo 118, oposición Juntos por el Cambio 116. No hay gimnasia para buscar acuerdos y buscar consenso. Entonces, eso dificulta mucho. Hasta hoy no tuvimos una sesión ordinaria. Todas fueron sesiones especiales. Entonces, mira, que este ha sido un año muy difícil, también un año muy difícil en el Congreso, yendo al principio de lo que vos decías. Lo primero que debo decirte es que vamos en el mes 11. A mí no me gustaría que se vaya el año sin que tratemos dos leyes fundamentales, ¿no? que hacen a la problemática cotidiana nuestra. Una, los créditos UBA. Tenemos que tener una ley a fin de año. La gente que tomó crédito UBA está desesperada, ¿no? Empezó con cuotas de 20.000 pesos y terminan pagando 200.000. Terminaron un crédito de 1 millón de pesos y terminan debiendo 20 millones. Está todo desfasado. No hay equidad en la relación. Por otro lado, la ley de alquileres. No podemos terminar el año sin una ley de alquileres. Propietarios e inquilinos están desesperados también por una ley. Y el Congreso no puede ser indiferente ante estas cosas, ¿no? Bueno, y ahora la gente que necesita alquilar para vivir una vivienda está en un estado de desesperación tremenda, primero porque se exigen grandes ingresos para poder acceder al alquiler de una vivienda. Totalmente. Y el propietario tiene alguna razón también, por supuesto, pero la razón la asiste a las dos partes, porque hay un descalabro legal en esto. Y al haber incertidumbre hay desconfianza, y la desconfianza lleva a que las partes quieren tomar cobertura ante esa incertidumbre. El propietario anticipará ajustes o exigirá mayores garantías, lo que se le aleja al inquilino. El inquilino que vive de su sueldo tiene un ajuste en función de la inflación, pero con 2 o 3 meses de atraso. Entonces la cuestión se complica casualmente porque no se quiere corregir. El inquilino necesita tener la tranquilidad de tener una visión hacia el futuro, de que puede cumplir con la obligación de pagar un alquiler, y no lo tiene. Bueno, está en lo cierto. Pero eso son las citas o la agenda que tiene el Congreso, y es cierto, ¿no? Hay una paridad de fuerza. Al kirchnerismo no le gusta compartir el poder, no sabe ese ejercicio elástico que tiene que ser la democracia. Ahora también tomo tu crítica y te diré que lo que sí necesitamos desesperadamente alguna vez, los partidos que no provienen del justicialismo, es contar con alguna mayoría en el Congreso, porque fíjate que da la sensación en la historia que a las crisis las pagan, al festival muchas veces lo armó el justicialismo, muchas cosas, ¿no? Y después cuando quisimos corregir en el Congreso, como en la gestión pasada, nos encontramos con una minoría que es un tercio, ¿no? Entonces, sí, salvo la época de Alfonsín y de la Rúa, que fueron en ambos casos, digamos, interrumpidas, siempre la historia fue manejada por gobiernos justicialistas o peronistas, sí, o peronistas K o alguna variante, pero eso es cierto. Pero con datos objetivos te digo que, por ejemplo, hay un proyecto absurdo hoy que es ampliar la Corte, ¿no? Romper la virtualidad y la naturaleza mayoritaria que hoy tiene la Corte, por una Corte mucho más amplia, federal. Se hablaba de 25 miembros, primero una locura, después un poco menos. El propio kirchnerismo cuestiona la justicia. Desde 1983 hasta la fecha, el justicialismo tuvo la mayoría absoluta en el Senado, jamás la perdió. Es decir, que todos los acuerdos de los jueces salieron por ahí con el tamiz de la mayoría absoluta agravada del justicialismo, digo, por lo cual no hay la justicia no puede ser sospechada de imparcial cuando fue el justicialismo entonces digo, esas son las mayorías por las cuales trabajamos. Nosotros venimos de equilibrar el Congreso, eso nos parece muy sano, pero también te diré, cuando vos
decías en tu editorial y fuera de cámara que el Congreso no puede dar buenas noticias, es cierto, con mucho dolor es cierto. Pero lo que ha lesionado gravemente la institucionalidad del país, además del Congreso, fue la pelea entre el presidente y la vice, ¿no? Nosotros, vos fíjate, si no hay grandes noticias para dar, pero las noticias neurálgicas de este año fueron, de acuerdo con el Fondo Monetario, que fuimos nosotros los de Cambiemos cuando el propio oficialismo abandonó al presidente, fuimos nosotros que le hicimos de figura de auxilio al plan. Hicimos mucho para que se apruebe este presupuesto, que tiene cosas malas, tiene cosas mamarrachescas, ¿no? Como quiero contarle a la gente eso, ¿no? Te decía fuera de cámara, se ha recortado en salud, se ha recortado en educación, no en la magnitud que quería el kirchnerismo, pero sí se recortó, y no se recortó más es porque nosotros los impedimos. Pero mirá la ideología que encierra el presupuesto, que en realidad es el plan de gobierno del año que viene, ¿no? Lo que nos propone el gobierno para el año que viene. Se recorta en salud y en educación, y sin embargo se le da un subsidio, una suerte de erogación impositiva o ventaja fiscal al gremio de camioneros por 85.000 millones de pesos. Mirá la balanza, lo que pone el gobierno, ¿no? Bueno, ahí está claramente el interés personal por encima del interés del ciudadano. Tengo que ir a un corte.